Esta presentación corresponde al proyecto integrador de aprendizaje de la Maestría en Nutrición Integral de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dentro de la Unidad de Aprendizaje Dieta, Microbiota e Inmunidad, bajo la supervisión del Dr. Luis Fernando Méndez López, y el objetivo es exponer el diseño de una intervención de nutrición aplicada a un estudio de caso en adultos con obesidad y diabetes tipo 2, integrando los principios revisados en el curso sobre dieta, microbiota e inmunometabolismo. A lo largo de la exposición se presentará el fundamento clínico y científico de la propuesta, los objetivos terapéuticos y la estrategia dietaria seleccionada. La intención es mostrar cómo una intervención basada en evidencia y orientada a la nutrición de precisión puede mejorar el control metabólico y apoyar el cambio de estilo de vida del paciente. A continuación, iniciaré con la presentación del diseño y la justificación de la estrategia utilizada. En esta diapositiva presento de forma general los 3 estudios que sirven como base científica para el diseño de la intervención nutricional. Fueron seleccionados por su relevancia en dieta, microbiota y metabolismo, así como por contar con resultados estadísticamente significativos, lo que les otorga el rigor necesario para sustentar esta propuesta académica. El estudio de Meslier y colaboradores del 2020 demuestra que la dieta mediterránea mejora el perfil lipídico y modifica la microbiota y el metaboloma independientemente de la ingesta energética, destacando el papel de la calidad dietaria. Rinot en el 22 evalúa la variante de Green Mediterránea y muestran mejoras cardiometabólicas asociadas a los cambios específicos en la microbiota, aportando evidencia sobre la precisión dietaria y sus efectos diferenciados. Por su parte, Kaleova en el 2020 analizan una dieta vegana baja en grasa y reportan cambios significativos en peso, en sensibilidad a la insulina y composición microbiana, lo que ofrece un punto de comparación entre distintos patrones basados en plantas. En conjunto, estos estudios constituyen un corpus robusto y metodológicamente sólido que fundamenta el diseño de la intervención. A continuación, revisaremos cada uno de ellos en forma individual para comprender sus implicaciones específicas. En el estudio de Meslier y colaboradores es fundamental para comprender cómo un patrón dietético basado en la dieta mediterránea puede generar mejoras metabólicas incluso sin restricción calórica. La intervención consistió en una dieta mediterránea isocalórica rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, aceite de oliva y frutos secos, con una reducción importante del consumo de carne roja. A pesar de que la ingesta energética total se mantuvo estable, los participantes experimentaron una disminución significativa de LDL colesterol y de colesterol total, además de una mejoría en la sensibilidad a la insulina, resultados clínicos que alcanzaron significancia estadística. En cuanto a los mecanismos, el estudio mostró cambios favorables en la microbiota intestinal, destacó un aumento en la abundancia de F. praunici, una bacteria productora de butirato considerada un marcador de salud intestinal. También se observó un incremento en la riqueza génica y en las rutas metabólicas asociadas a la producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos metabolitos, como el butirato, desempeñan un papel clave al reducir inflamación sistémica y mejorar la función metabólica. En conjunto, este estudio demuestra que la dieta mediterránea puede inducir cambios microbianos y metabólicos relevantes, incluso sin modificar la cantidad total de energía consumida, lo que la convierte en un patrón dietario especialmente útil para intervenciones con obesidad y disfunción metabólica. En esta diapositiva presento uno de los estudios más importantes que fundamentan la propuesta de intervención, el ensayo clínico aleatorizado de Rinot y colaboradores del 2022. En este estudio comparó 2 versiones de patrón mediterráneo, la dieta mediterránea clásica hipocalórica y una versión enriquecida como Green Mediterránea, diseñada específicamente para potenciar la ingesta de compuestos bioactivos de origen vegetal. La Green Mediterránea se caracterizó por incorporar diariamente 28 gramos de nueces, de 3 a 4 tazas de té verde y 100 gramos de mancay, que es un vegetal acuático rico en polifenoles, proteínas vegetales y micronutrientes. Esta modificación buscó aumentar de manera sustancial el aporte de polifenoles, fibra y sustancias prebióticas capaces de ejercer una mayor precisión positiva sobre la microbiota intestinal.
Los resultados clínicos fueron contundentes. El grupo asignado a la Green Mediterránea mostró descensos significativamente mayores en el peso corporal, las circunferencias de cintura, el índice HOMA de resistencia a la insulina y el puntaje de riesgo cardiovascular en comparación con la dieta mediterránea clásica. Todos estos cambios alcanzaron significancia estadística y reflejan una mejora integral en los factores de riesgo cardiometabólico. En cuanto a los mecanismos, el estudio evidenció modificaciones profundas en la estructura de la microbiota intestinal. Destacó un aumento en la abundancia de Prevotella, que es un género asociado con dietas basadas en plantas y con una mayor capacidad fermentativa. Además, se observó una modulación significativa de las vías microbianas relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada. Este punto es particularmente relevante, ya que niveles elevados de estos metabolismos se han vinculado con inflamación y resistencia a la insulina. La mayor ingesta de polifenoles en la dieta Green Mediterránea actuó como un modulador clave, favoreciendo una remodelación microbiana que resultó en una reducción de metabolismos proinflamatorios y en una mejoría de la sensibilidad a la insulina. En conjunto, este ensayo clínico demuestra que enriquecer la dieta mediterránea con alimentos ricos en polifenoles y fibra potencia sus beneficios metabólicos y respalda el papel de la microbiota como mediador central de los resultados clínicos. En esta diapositiva se presenta el ensayo clínico aleatorizado de Kaleova y colaboradores del 2020, un estudio fundamental que demuestra el impacto de los patrones basados en plantas de la salud metabólica. La intervención consistió en una dieta vegana baja en grasa, centrada en alimentos vegetales integrales, con un menos de 10% de grasa total, lo que favoreció un alto consumo de fibra y una reducción marcada de grasas saturadas y energía dietética. Los resultados fueron clínicamente significativos. El grupo vegano perdió en promedio 5.9 kilos, redujo la grasa total y la visceral, mejoró la sensibilidad a la insulina con valores P de menos 0.001. En la microbiota intestinal se observó un aumento de F. praunici, una bacteria productora de butirato, como ya sabemos, así como cambios relevantes en bacteroides frágiles. Estos efectos se explican por el mayor aporte de fibra fermentable que incrementa la producción de ácidos grasos de cadena corta con beneficios, ya sabemos, antiinflamatorios y metabólicos. En conjunto, el estudio demuestra que un patrón vegano bajo en grasa no solo produce mejoras metabólicas contundentes, sino que también modula favorablemente la microbiota, reforzando el valor de las dietas basadas en plantas en el manejo de la obesidad y la disfunción metabólica. La justificación de una propuesta de intervención nutricional para la obesidad se establece con el eje de la modulación microbiana inflamatoria, utilizando los ácidos grasos de cadena corta, particularmente el butirato, como mediador terapéutico central. Los hallazgos claves de diversos estudios fundamentales respaldan esta base. La revisión sistémica de Hamari, Black y Canfora del 2025 subrayan la función crítica del butirato en la regulación del peso, la mejora del control glicémico y la inhibición de la inflamación, basándose en contundente evidencia preclínica. De manera complementaria, el trabajo de Silau en el 2021 confirma que la adhesión a patrones dietéticos saludables como la dieta mediterránea influye positivamente en el ecosistema microbiano, lo que ralentiza la propagación de la obesidad y genera efectos metabólicos positivos. Estos efectos en humanos se explican por estudios como el de Meslier y colaboradores del 2020, que demostró que la dieta mediterránea en sujetos con sobrepeso y obesidad fomenta el enriquecimiento de bacterias degradadoras de fibra como F. praunici y aumenta los genes asociados al metabolismo del butirato, confirmando el vínculo entre la ingesta de fibra y la producción de metabolitos protectores. El propósito de esta diapositiva es detallar cómo el butirato, ya sea administrado como suplemento en ratas o producido endógenamente por la microbiota intestinal, ejerce efectos sistémicos relevantes para el diseño de intervenciones nutricionales en obesidad y trastornos metabólicos. La evidencia preclínica muestra que esta molécula mejora la resistencia a la insulina, principalmente a través de su acción en el músculo esquelético, donde optimiza la función mitocondrial y estimula la expresión del coactivador PG-alfa-1 y el receptor activado de PPAR, factores esenciales para el metabolismo energético. Un mecanismo central es la activación de AMPK, que regula la captación de glucosa, la biogénesis mitocondrial y la oxidación de ácidos grasos, además de la inhibición de la histona desacetilasa, lo que en conjunto
favorece un fenotipo metabólico más oxidativo y un aumento en la expresión del transportador GLUT4. En el tejido adiposo, el butirato contribuye a la reducción del peso corporal mediante un gasto energético y una mayor oxidación lipídica, además de mejorar la funcionalidad del adipocito, incrementa la expresión GLUT4 y la secreción de adiponectina, favoreciendo así una mejor sensibilidad sistémica a la insulina. Y a nivel intestinal, actúa como fuente de energía para los colonocitos, permitiendo mantener la integridad de la barrera epitelial mediante la regulación de las proteínas de unión estrecha, lo que reduce la endotoxemia metabólica asociada a presencia de lipopolisacáridos en plasma. Asimismo, el butirato ejerce efectos antiinflamatorios al disminuir la producción de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1b, e inhibir la activación del factor NFK-beta, un mediador clave de inflamación. También influye en el balance energético y la saciedad, ya que estimula la secreción de hormonas enteroendocrinas como GLP-1 y PYY. Y en modelos animales se ha observado que puede modular vías hipotalámicas de hambre y saciedad relacionadas con la regulación del apetito. Finalmente, para asegurar que estos efectos se expresen de manera óptima, es fundamental que el butirato se produzca en el colon distal, región donde puede escapar parcialmente del metabolismo de primer paso y alcanzar entonces así la circulación sistémica. Por ello, la intervención nutricional debe priorizar en fibras de fermentación lenta para lograr eso, como el almidón resistente tipo 2 o mezclas de fibras no digeribles que garanticen su llegada al colon distal para su adecuada fermentación microbiana. Esta diapositiva trata de explicar por qué la modulación del butirato representa un eje terapéutico prometedor dentro de la intervención nutricional dirigida a mejorar la salud metabólica. La evidencia metagenómica en humanos con obesidad y diabetes tipo 2 muestra una disminución marcada y consistente en bacterias productoras de butirato como F. prausnitzii y roseburia, mientras que niveles elevados de butirato intestinal se han asociado con una mejor respuesta a la insulina y con una función más efectiva de las células beta de individuos normoglucémicos. Esto respalda la importancia de restaurar estas poblaciones microbianas mediante estrategias dietéticas. En este sentido, la dieta mediterránea rica en fibra soluble y polifenoles constituye el enfoque mejor estudiado y más viable, ya que favorece el crecimiento de bacterias degradadoras de fibra y se ha relacionado con las mejoras del perfil lipídico y una reducción significativa de la inflamación sistémica. Sin embargo, la traducción clínica presenta desafíos importantes. La capacidad individual para producir butirato varía según la composición basal de la microbiota, la absorción y el metabolismo de butirato, que son altamente dinámicos. Y las concentraciones fecales de ácidos grasos de cadena corta no reflejan de manera confiable su disponibilidad sistémica. A pesar de estas limitaciones, los niveles plasmáticos de butirato se han correlacionado de manera inversa con el índice de masa corporal, la adiposidad y la glucosa postcarga en personas con obesidad y diabetes tipo 2, lo que lo posiciona como un biomarcador útil de respuesta terapéutica. Además, existe un subgrupo de individuos que no responde adecuadamente a las dietas ricas en fibra, lo que subraya la necesidad de identificar fenotipos microbianos y metabólicos basales para optimizar la intervención. En conjunto, estos elementos justifican que la propuesta de intervención sea personalizada, sostenida en tiempo y orientada a modular el microbioma mediante prebióticos específicos como el almidón resistente para promover su producción elevada y estable, especialmente, como dijimos ya, en el colon distal, donde su liberación resulta más efectiva para impactar la salud metabólica sistémica. Sin embargo, la traducción clínica presenta desafíos importantes. En esta diapositiva buscamos simplemente reforzar el fundamento científico ya expuesto, subrayando por qué la modulación de butirato es un eje terapéutico relevante en el manejo nutricional de la obesidad y la diabetes tipo 2. El mensaje central es que el butirato refleja la salud del ecosistema intestinal y se relaciona directamente con la sensibilidad a la insulina y la función metabólica del huésped. Recordemos que en la disbiosis típica de obesidad y diabetes tipo 2 existe una disminución de bacterias productoras de butirato, lo que afecta procesos clave
como la respuesta glucémica y la integridad intestinal. Por ello, restaurar estas poblaciones a través de la dieta representa un objetivo clínico con alto potencial. También reiteramos que los patrones alimentarios ricos en fibra, particularmente la dieta mediterránea, son la vía más accesible para aumentar la producción endógena de butirato. Estos cambios microbianos se asocian con mejoras en el perfil lipídico y en la inflamación sistémica. Es importante recordar que la respuesta de butirato es variable, por ello necesitamos enfoques personalizados, como siempre. Los niveles plasmáticos de butirato más los fecales se correlacionan con indicadores metabólicos como índice de masa corporal, porcentaje de grasa y glucosa postcarga, lo que los convierte en un biomarcador útil para la evaluación de la intervención. En síntesis, esta diapositiva consolida el mensaje de que la intervención debe ser personalizada, sostenida y basada en prebióticos específicos como el almidón, para favorecer su potencial efecto metabólico en el colon distal. La dieta mediterránea es un patrón alimentario tradicional asociado con mayor longevidad y menor incidencia de enfermedades crónicas. En esta diapositiva presento los principios generales de modelos dietarios que servirán como base a la intervención. Este patrón, ampliamente respaldado por evidencia científica, mejora la salud metabólica, cardiovascular e inflamatoria y se distingue por priorizar la calidad de los alimentos. Puede aplicarse en forma isocalórica o con restricción energética, según el objetivo clínico y las necesidades individuales. En términos de macronutrientes, provee carbohidratos complejos, alto consumo en fibra y un perfil lipídico dominado por el aceite de oliva, garantizando un predominio de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. La proteína proviene principalmente de fuentes vegetales y en menor proporción de pescado y aves, lo que favorece a un entorno antiinflamatorio y cardioprotector. Asimismo, es un patrón rico en polifenoles y flavonoides, vitaminas y antioxidantes presentes en frutas, verduras, frutos secos y aceite de olivas. Estos compuestos contribuyen a reducir el estrés oxidativo, mejorar la función endotelial y modular la inflamación. En conjunto, la dieta mediterránea ofrece una base nutricional equilibrada y promueve una microbiota saludable, justificando su selección como pilar de intervención. En continuidad a la diapositiva anterior, ahora presento los alimentos que conforman la estructura práctica de la dieta. Este patrón se basa en consumo diario de vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales, semillas, aceite de oliva virgen, que aportan fibra, antioxidantes y ácidos grasos saludables. En el segundo nivel se ubican los alimentos de consumo moderado como los pescados y mariscos, aves y algunos lácteos, los cuales complementan la ingesta proteica y contribuyen a un perfil cardiometabólico favorable. Por el contrario, alimentos como carnes rojas procesadas, carbohidratos refinados y dulces se recomiendan solo de forma ocasional debido a asociación con mayor inflamación y riesgo metabólico. Este patrón enfatiza también el horario regular de comidas, la convivencia familiar, aspectos que favorecen una alimentación más estable y una mejor adherencia. Finalmente, es importante recordar que el alto contenido de fibra fermentable es el mecanismo principal que impulsa la producción de butirato, conectando directamente esta diapositiva con la justificación mecanística que revisamos previamente. Para presentar esta propuesta, quiero iniciar abordando la urgencia del problema de la obesidad y los trastornos metabólicos, la creciente prevalencia de estas condiciones que se espera afecte a la mitad de la población mundial en los próximos años, se atribuye principalmente a la globalización del estilo de vida occidental, caracterizado, como bien sabemos, por dietas bajas en fibra y altas en densidad calórica, azúcares y grasas. Se espera que este incremento de sobrepeso en los próximos años esté reflejado. La obesidad no solo es un exceso de peso, es un estado de balance energético positivo persistente que conlleva a la disfunción del tejido adiposo. Esta disfunción genera la deposición ectópica de grasa en órganos metabólicamente activos, como el músculo esquelético y el hígado, lo que interfiere en la señalización de la insulina. La resistencia a la insulina es, de hecho, el principal impulsor de la diabetes tipo 2. En este contexto, la investigación reciente ha identificado al microbioma intestinal como pauta crucial, funcionando como un regulador crítico en el metabolismo energético y sustratos del huésped. Por tanto, esta réplica de estrategia confirma en ir más allá del simple balance calórico, enfocándose más bien en la modulación del eje intestino-huésped para ayudar a la inflamación y a la resistencia a la insulina desde su origen.
En esta diapositiva presento los componentes de intervención y establezco el rigor de la replicación del protocolo, tal como fue probado en el ensayo de Direct Plus en la población objetivo y características clínicas. La intervención está dirigida a personas adultas que presentan obesidad y diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares, 3 patologías que comparten mecanismos fisiopatológicos fundamentales vinculados con la resistencia a la insulina, la inflamación de bajo grado y alteraciones en la microbiota intestinal. Se incluirán individuos con evidencia de obesidad abdominal, definida por una circunferencia de cintura mayor a 102 centímetros cuando sea en hombres y superior a 88 en mujeres. Dado que este fenotipo refleja adiposidad visceral, mayor riesgo cardiometabólico y un perfil inflamatorio más activo. Adicionalmente, se considera la presencia de dislipidemia aterogénica caracterizada por triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitro y niveles disminuidos de HDL colesterol, ya que estos parámetros se asocian directamente con resistencia a la insulina y riesgo cardiovascular elevado. La duración total de la intervención será de 6 meses, periodo suficiente para observar cambios clínicos, metabólicos y microbianos. El patrón dietario propuesto: la intervención dietaria se fundamenta en la versión modificada de la dieta mediterránea, adaptada para maximizar su componente vegetal y reducir al mínimo el consumo de carne roja y productos cárnicos procesados. Esta modificación enfatiza un patrón alimentario basado predominantemente en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas, complementando con aceite de oliva como principal fuente de grasa. La adaptación hacia un patrón más vegetal busca potenciar la ingesta de fibra soluble, compuestos prebióticos y polifenoles, nutrientes que favorecen la modulación positiva de la microbiota intestinal y la producción de metabolitos beneficiosos como los ácidos grasos de cadena corta. La estrategia de restricción calórica, el plan nutricional contempla una restricción calórica individualizada, ajustada de acuerdo al sexo, las necesidades energéticas y la evaluación antropométrica de cada persona. Para los hombres se propone un rango de 1.500 a 1.800 calorías y en las mujeres de 1.200 a 1.400. Este rango busca generar un déficit energético moderado y sostenible, favoreciendo la reducción de peso, sin comprometer la ingesta de nutrientes esenciales. La distribución y la calidad de los macronutrientes prioriza una ingesta elevada de carbohidratos complejos y fibra dietética proveniente principalmente de cereales integrales, como ya los mencionamos, con el propósito de incrementar también la saciedad, mejorar la sensibilidad a la insulina y potenciar la fermentación colónica de fibra. En relación a las grasas, se enfatiza un patrón rico en grasas monoinsaturadas, principalmente en el aceite de oliva, grasas poliinsaturadas provenientes de pescado, nueces y semillas, debido a su efecto favorable sobre el perfil lipídico y la inflamación sistémica. Finalmente, se promueve un alto consciente de proteína vegetal en relación con la proteína de origen animal, favoreciendo fuentes como leguminosas, tofu, frutos secos y cereales integrales, lo que contribuye a mejorar el control glicémico, reducir la carga inflamatoria y apoyar los cambios deseados en la composición del microbioma intestinal. El diseño replicado se centra en la suplementación diaria garantizada de 3 componentes claves para asegurar la adherencia y la entrega consistente de sustratos prebióticos. Primero, nueces 28 gramos diarios, té verde 3 a 4 tazas y mancay 100 gramos diarios en cubos congelados. Estos componentes buscan un mecanismo dual para modular favorablemente el metabolismo del hueso. Por un lado, se maximiza la ingesta de fibra fermentable y polifenoles. Los polifenoles son cruciales porque, a pesar de que solo una fracción menor es absorbido en el intestino, la porción restante pasa al colon, donde es metabolizado por el microbioma intestinal. Esta metabolización microbiana de polifenoles no solo produce compuestos bioactivos que alcanzan la circulación sistémica, sino que también modifica la composición taxonómica de la comunidad microbiana, ejerciendo un efecto prebiótico. Este proceso favorece el crecimiento bacteriano de bacterias degradadoras de fibra y productoras de butirato, cuyo aumento se ha observado en intervenciones de dieta mediterránea y se asocia con el metabolismo del butirato. Por otro lado, la intervención minimiza el consumo de carne roja y procesados. Esta restricción es un factor distintivo que busca reducir la ingesta de precursores metabolizados por la microbioma que están vinculados a la disfunción metabólica, como el MAO, que asocia con el riesgo de aterosclerosis
y enfermedades cardiovasculares. En resumen, la composición específica de la intervención induce un cambio funcional en la microbioma, enfocándose en maximizar la producción de butirato, que es el ácido graso de cadena corta, para la integridad de la barrera intestinal y mejorar la sensibilidad a la insulina. Esta diapositiva presenta los resultados que se esperan obtener tras 6 meses de implementación del protocolo, con el propósito de reforzar la evidencia sobre su eficacia en la mejora de factores de riesgo cardiometabólico. En términos antropométricos, se proyecta que la intervención genera una reducción significativa del 6.5% de peso inicial. De manera paralela, se anticipa una disminución de la circunferencia de cintura, un indicador clave de obesidad y de acumulación de grasa visceral. A nivel metabólico, se espera observar una reducción en la resistencia a la insulina evaluada a través del índice HOMA. Este cambio está estrechamente relacionado con la modulación de la microbioma intestinal, especialmente con el aumento de la producción de butirato. En relación con el perfil lipídico, se prevé una disminución del colesterol plasmático total, lo que fortalecería el papel de la dieta como estrategia para mejorar la dislipemia. Como medida global de riesgo cardiovascular, se proyecta una reducción significativa en el FRS, un indicador que integra múltiples factores de riesgo y permite estimar la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular en 10 años. Una disminución en este puntaje confirmará la capacidad de la intervención para mejorar de manera íntegra el riesgo cardiometabólico. La replicación de estos hallazgos busca fortalecer los fundamentos que explican por qué la intervención nutricional genera efectos favorables en la salud metabólica. Los mecanismos involucrados están interconectados y se centran en el butirato, que actúa como mediador principal. El aumento en la ingesta de esta fibra y polifenoles dentro de la intervención tiene como objetivo enriquecer la abundancia de bacterias clave, reconocidas por su alta capacidad de producción de butirato. Además, se espera una reprogramación funcional del microbioma que se refleje en un incremento de las vías microbianas de degradación de aminoácidos de cadena ramificada y en una disminución de su biosíntesis, lo cual es relevante por las concentraciones elevadas de estos aminoácidos que se asocian estrechamente con la resistencia a la insulina. Desde el punto de vista taxonómico, se anticipa un aumento progresivo de Prevotella, un género bacteriano asociado de manera consistente en patrones alimentarios predominantemente vegetales y ricos en fibra soluble. Prevotella se caracteriza por su capacidad para degradar polisacáridos complejos y generar metabolitos beneficiosos derivados de la fermentación, lo que contribuye a mejorar la eficiencia metabólica y a la producción de ácidos grasos de cadena corta. Paralelamente, es probable observar una reducción gradual de Bifidobacterium, que es un fenómeno que se ha documentado en intervenciones dietarias de altos niveles de fibra fermentable y que suele interpretarse como ajuste funcional del ecosistema microbiano cuando aumenta la disponibilidad de sustratos específicos para las bacterias altamente sacrolíticas. Estos desplazamientos en la composición microbiana reflejan una reorientación del microbioma hacia perfiles asociados con mayor capacidad fermentativa y mayor producción de metabolitos reguladores del metabolismo. En términos clínicos, estos cambios taxonómicos y funcionales se relacionan con beneficios esperados como la reducción de peso, la mejoría de la sensibilidad a la insulina, la disminución de riesgo cardiovascular y la mejora en el manejo de la glucosa. El aspecto más relevante que se busca confirmar es que los cambios inducidos en la microbiota intestinal actúen como mediadores directos de estos resultados clínicos. Esto permitiría establecer que la respuesta metabólica observada no es únicamente consecuencia de la ingesta dietaria, sino también del impacto que dicha dieta ejerce sobre la ecología microbiana. De confirmarse esta medida, la modulación de la microbiota se consolidaría como un componente central del metabolismo causal de la intervención y como un objetivo terapéutico clave en las estrategias nutricionales para patologías crónicas. A continuación, presentaré de forma clara y estructurada el protocolo de implementación de programa cuya duración total es de 6 meses. Este periodo se estableció con el propósito de permitir cambios conductuales sostenibles, evaluar modificaciones reales con los patrones dietéticos, observar las tendencias clínicas atribuibles a la intervención. Se trata de un protocolo abierto, lo que significa que los participantes son plenamente conscientes del grupo dietario asignado y del tipo de intervención que recibirán. Este diseño es adecuado para intervenciones dietarias en condiciones de vida real,
donde el objetivo no es el cegamiento, sino más bien evaluar la factibilidad, la adherencia y la respuesta clínica bajo condiciones que reflejen la práctica habitual. En cuanto a la adherencia, se empleará un enfoque multimodal que permita cuantificar de manera precisa el grado de cumplimiento del patrón alimentario indicado. Para ello se utilizarán cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos aplicados en diferentes momentos del seguimiento, complementados con el cálculo de puntaje de adherencia dietaria. Este puntaje integrará variables como frecuencia de consumo, porciones estimadas, calidad de alimentos prioritarios y reducción de aquellos considerados no recomendables. La finalidad es contar con un indicador sensible que permita monitorear la constancia y los cambios progresivos en el comportamiento alimentario de cada participante. Adicionalmente, el protocolo incluye una recomendación estructurada de actividad física de intensidad moderada. Los participantes recibirán una guía para realizar ejercicio y se recomienda ejercicios de caminata rápida, bicicleta estática, enfatizando en la importancia de alcanzar al menos 150 minutos por semana, siguiendo los lineamientos internacionales. A lo largo de los 6 meses se ofrecerán recordatorios, materiales educativos y estrategias para apoyar la práctica regular con el objetivo de favorecer la integración de la actividad física como un componente fundamental del estilo de vida saludable. En conjunto, este protocolo está diseñado para facilitar una implementación rigurosa, ética y centrada en la persona. La claridad del diseño abierto, el monitoreo constante de la adherencia dietaria y la orientación estructurada en actividad física permiten generar un marco sólido para evaluar cambios clínicamente relevantes a lo largo del periodo de intervención y que se queden. La evaluación integral del paciente trascenderá a los parámetros clínicos incorporando un monitoreo bioquímico y microbiológico riguroso. Para la evaluación de riesgo y respuesta metabólica se empleará el índice HOMA y el FRS. También la validación objetiva de la ingesta dietética se realizará mediante biomarcadores específicos. Los niveles de carnitina y el ácido fólico confirmarán la restricción de carnes rojas y el consumo vegetal respectivamente. Desde una perspectiva mecanística y aunque con mayor dificultad de conseguir en ambientes normales comunitarios, se quiere agregar porque es fundamental medir las concentraciones de butirato en plasma más allá de los niveles fecales, ya que el butirato circulante funciona como un mediador periférico que se ha relacionado de manera inversa con el índice de masa corporal y con la glucosa después de la ingesta. Asimismo, el análisis metagenómico y la secuenciación del gen 16S de RNA son herramientas indispensables para confirmar los cambios en la composición de la microbiota, como la relación de Parebotella y Bifidobacterium, y para identificar modificaciones en rutas funcionales relevantes, como las vías de biosíntesis de aminoácidos de cadena ramificada. Estos análisis permiten entonces vincular directamente los cambios microbianos con los beneficios observados en la población objetivo. Esta es la propuesta de intervención de un estudio de caso y estas son las bibliografías que se utilizaron para el caso. Gracias.